Pues muy buenos días a todos, los saludo cordialmente. Voy a hacer la presentación de esta sesión. Hoy es sábado 28 de mayo del año 2022. En este momento son las 6 de la mañana con 58 minutos. Este es el curso de cálculo diferencial y esta sesión corresponde simultáneamente a los grupos 4B y R0B. El motivo de esta sesión grabada es para recuperar la hora de clase que no pude asistir el pasado martes 24 de mayo de este año. Espero que esta sesión, que esta grabación sea de provecho y pues voy a iniciar. También espero que el sonido y que la imagen estén trabajando, estén funcionando correctamente. Bueno, recordarán que estamos por terminar el tema de derivadas de funciones logarítmicas y el proceso de derivación logarítmica. Voy a compartir con ustedes la presentación para ver los últimos ejercicios que vamos a resolver. Bueno, aquí en la imagen aparece la sección de ejercicios. Entonces solamente tengo 3 ejercicios más seleccionados para poder concluir ya este tema. Serán los problemas número 46, que es el que estoy señalando con el apuntador, problema 46. Los demás ejercicios de esta parte son semejantes, muy semejantes. Después haremos el problema número 49 y finalmente el problema 50. Ya los otros dos, 51 y 52, pues los dejaría para que ustedes los resolvieran. Voy a cambiar la presentación, voy a cambiar a la imagen. Bueno, aquí está la hoja donde resuelvo los problemas. Yo sí veo movimiento en mi mano, espero que ustedes también. Y pues entonces empezamos. Este es el problema número 46. Se trata de la función y igual al seno de x elevado al logaritmo natural de x. ¿Ok? Se trata de obtener la derivada de esta función. Como vemos, nuevamente es una función exponencial, pero tanto la base como la potencia son funciones de x. Entonces, para poderla derivar, pues disponemos de la fórmula que ya vimos en la sesión anterior, pero si no recuerdo la fórmula, entonces no me queda otra más que aplicar el procedimiento de derivación logarítmica. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, antes de derivar, tomamos logaritmo natural a ambos miembros y aprovechamos las propiedades de los logaritmos para simplificar esta expresión, de manera que no haya potencias. Entonces podemos decir que el logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de x, que va a pasar como coeficiente del logaritmo. Aquí está, logaritmo natural de x por el logaritmo natural del seno de x. Ya no hay potencias, entonces ahora sí podemos derivar. Derivamos de manera implícita. La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x. Eso va a ser igual a la derivada del segundo miembro. Pero el segundo miembro es un producto, así de que aplicamos la regla del producto. Entonces es la primera función, que es logaritmo natural de x, que multiplica a la derivada de la segunda. Esta tiene la forma de la derivada del logaritmo natural de u, y u es una función de x. Entonces ya sabemos que su derivada es la derivada de u sobre u. Entonces la derivada del seno de x es el coseno de x entre seno de x. Ahí está aplicada la fórmula. Entonces ya tenemos la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función que es el logaritmo natural del seno de x, que multiplica, ahí abrimos un paréntesis, a la derivada de la primera. Pero la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces ya tenemos la derivada, ya el proceso de derivación en un solo paso. Vamos a despejar a la derivada, el término y pasa multiplicando a todo el segundo miembro. Por lo tanto, dy de x va a ser igual a y. Pero de una vez, ¿quién es y? Pues y es el seno de x elevado al logaritmo natural de x. Entonces lo sustituimos. Seno de x elevado al logaritmo natural de x. Abrimos un paréntesis y eso multiplica todo el segundo miembro. Reordenemos los términos, no hay términos semejantes, no hay factor común. Entonces, nos quedaría logaritmo natural de x, que multiplica el cociente coseno de x entre seno de x, es lo mismo que cotangente de x. Entonces ahí hicimos una simplificación, más
Pues esta x la podemos poner como x a la menos 1. Aquí está. X a la menos 1 que multiplica al logaritmo natural del seno de x. Bien, pues veamos, aquí realmente no hay nada que podamos simplificar. Si no quieren manejar esta potencia negativa, esta x a la menos 1, la pasan al denominador aquí como x, pero no hay alguna simplificación notoria. Si hacen eso, pues después podrían hacer la suma de fracciones y listo, pero realmente no hay nada que se pueda reducir. Así de que este problema lo dejo hasta aquí. Ese sería el resultado que reportaríamos. Bien, pues este fue el problema número 46. Espero, si hay alguna duda, ya saben que en la siguiente sesión, es decir, el próximo lunes, lunes 30 de mayo, pues hay que hacer las preguntas correspondientes. Bueno, pues voy a continuar. El siguiente problema que tengo considerado, que tengo preparado, es el problema número 49. Problema 49. Se trata de la función y igual al logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada. Y queremos obtener la derivada de y con respecto a x. Noten que en este problema tenemos una función implícita. Aunque aquí aparece y solita, pero fíjense, también aparece en el segundo miembro y además dentro del argumento de la función logarítmica. Entonces, esta es una función implícita, no podemos derivarla de manera explícita. De hecho, ni siquiera se puede pasar esto a la forma explícita. Inténtenlo, por favor, despejando a y. Que quede y completamente, totalmente sola en el primer miembro de la ecuación. Bueno, pues entonces derivando implícitamente ambos miembros de esta ecuación. En el primer miembro, pues sería la derivada de y con respecto a x. Eso va a ser igual a la derivada del segundo miembro, pero esto tiene la forma del logaritmo natural de u, donde u es x cuadrada más y cuadrada. Es una función de x. Entonces aplicamos la fórmula que ya tiene implícita la regla de la cadena. Entonces es la derivada de u sobre u. La derivada de x cuadrada es 2x más la derivada de y cuadrada, aplicamos la regla de la potencia, sería 2y por la derivada de y con respecto a x, y todo eso dividido por x cuadrada más y cuadrada. Ahí tienen ya la derivación. Ahora pues hay que despejar a dy de x. Como lo he mostrado en otras ocasiones, yo trato de visualizar dónde se encuentra el término dy de x. Está aquí y está aquí. Vamos a hacer el despeje en un solo paso. Ya vimos cómo se realiza esto. Ponemos dy de x, el signo del símbolo igual, una raya de quebrado, y empezamos en el numerador. Bueno, aquí va a aparecer la raya de quebrado, por supuesto. En el numerador ponemos los términos que son independientes de la derivada. Empezamos con los que se encuentran en el segundo miembro. Aquí tenemos este 2x. No multiplica la derivada. Y no multiplica. Entonces 2x está dividido por x cuadrada más y cuadrada. Como está en el segundo miembro, no cambia de signo. Entonces aquí está la raya principal de quebrado. Y en el numerador ponemos 2x sobre x cuadrada más y cuadrada. No hay otro término independiente de la derivada del segundo miembro, y en el primer miembro no hay. Ahora, en el denominador, abajo de esta raya de quebrado, ponemos los coeficientes de la derivada. Empezamos con los que están en el primer miembro, porque no cambian de signo. El coeficiente de la derivada aquí es un 1, por eso no se pone. Es positivo, entonces no cambia de signo. Aquí está, 1. Y ahora en el segundo miembro tenemos este coeficiente, 2y, pero 2y está dividido por x cuadrada más y cuadrada. Es positivo, ¿sí? Positivo entre positivo es positivo, entonces va a cambiar de signo. Aquí está el signo negativo, y entonces sería 2y sobre x cuadrada más y cuadrada. Ahí tienen entonces que ya despejamos dy de x en un solo paso. Ahora hay que simplificar. Vamos a ver qué operaciones podemos hacer. En el numerador no puedo hacer nada en este momento, pero en el denominador sí puedo efectuar esta suma de quebrados, esta suma de fracciones. Entonces pongo el signo igual, la raíz de quebrado. Arriba pues sigue quedando 2x sobre x cuadrada más y cuadrada, sin ningún cambio. Y abajo efectuamos la suma, ponemos una raya de quebrado. Y entonces hacemos 1 por x cuadrada más y cuadrada, menos 2y por 1, aquí está, todo dividido por 1 que multiplica a x cuadrada más y cuadrada. Noten ustedes que ahora
podemos efectuar producto de extremos entre producto de medios. Pero el término x cuadrada más y cuadrada está en un medio y está en un extremo, por lo tanto, de una vez lo podemos cancelar. Ahí está, por eso está tachado. Entonces, de y en de x va a ser igual, o y prima, si quieren ponerlo. Producto de extremos sería 2x por 1. Aquí está 2x por 1. Entre producto de medios sería x cuadrada más y cuadrada menos 2y por 1. ¿Ok? Ahí está. Entonces, pues ya tenemos el resultado. Observando la expresión original, la función original, fíjense que aquí aparece la suma x cuadrada más y cuadrada que viene aquí. X cuadrada más y cuadrada. Bueno, podríamos hacer algo. Si de aquí despejamos esta suma, es decir, aplicando la función inversa, que es la función exponencial, si y es igual al logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada, aplico la función exponencial, entonces me quedaría que L a la y sería igual a e elevada a la logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada. Se anula la función exponencial con la función logarítmica y nada más nos queda el término x cuadrada más y cuadrada sin efecto. Entonces, en lugar de esta suma, la suma de estos dos términos, podemos reemplazarla por este término e a la y. Y el resultado entonces lo podríamos expresar de esta forma. Y' igual a 2x sobre, en lugar de la suma x cuadrada más y cuadrada es e a la y, menos 2y. Un poquito más reducido el resultado. Cualquiera de los dos ya sería bueno, pero pues siempre hay que ver si hay esa posibilidad de utilizar la expresión original para reducir o simplificar un poquito el resultado final de la derivada. Por eso les pido que pues, estén atentos, ¿no? Hay que tener bien abiertos los ojos, no nada más los ojos físicos, sino también los ojos de la mente, ¿no? Que de repente no usamos. Bien, ese fue el problema número 49. Voy a pasar al último ejercicio que tengo considerado para terminar este tema. Este es el problema número 50. Se nos da la función x a la y igual a y a la x. Bueno, como ven, primero es una función implícita y segundo, x a la y a la x, pues son funciones exponenciales en donde tanto la base como la potencia son variables. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado al derivar. Bueno, pues queremos obtener la derivada de y con respecto a x. Ese es nuestro objetivo. Bien. Tenemos dos alternativas. La primera, pues, es aplicar la fórmula que ya conocemos para la derivada de este tipo de funciones. La aplicamos en el primer miembro, la aplicamos en el segundo miembro y luego despejamos de y en de x. La otra alternativa, pues, es aplicar el procedimiento de derivación logarítmica. Bueno, pues nuevamente voy a hacer este problema así. Antes de derivar, vamos a tomar logaritmo natural de ambos miembros, pero de una vez aplicamos las propiedades de los logaritmos. Entonces, en el primer miembro, bueno, no lo hice. Aquí está. Tomando logaritmo natural de ambos miembros, logaritmo natural de x a la y será igual al logaritmo natural de y a la x. Las potencias pasan como coeficientes de los logaritmos. Entonces, ahora tendríamos y por el logaritmo natural de x igual a x por el logaritmo natural de y. Bien. Ya no hay potencias, entonces ahora podemos derivar. En el primer miembro tengo un producto, entonces aplico la regla del producto. La primera función que es y por la derivada de la segunda. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más la segunda función que es logaritmo natural de x por la derivada de la primera. Pero la derivada de y, pues es de y en de x. Eso va a ser igual a la derivada del segundo miembro, que también es un producto. Aplicamos la misma regla. Entonces, la primera que es x por la derivada de la segunda. Pero eso tiene la forma de la derivada del logaritmo natural de u, donde u es una función de x. Por lo tanto, sería la derivada de u, que sería la derivada de y con respecto a x, sobre u, y u es y. Lo puedo expresar así también. 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x, más la segunda función, que es logaritmo natural de y, multiplicada por la derivada de la primera. La derivada de x es 1. Ahí tienen entonces el proceso de derivación en un solo paso. Aquí nuevamente estoy circulando los términos de y en de x para visualizarlos, que no se me pierda ninguno. Entonces procedamos a hacer el despeje de y en de x.
Entonces, dy en dx va a ser igual, ponemos la raya de quebrado, en el numerador ponemos los términos que no multiplican a la derivada, empezando con los que están en el segundo miembro. Aquí aparece este, entonces no cambia de signo. Aquí está, logaritmo natural de y. No hay otro término independiente del segundo miembro. En el primer miembro está este, y sobre x. Es positivo, entonces va a pasar con signo contrario. Está menos y sobre x. Ahora, en el denominador ponemos los coeficientes de la derivada, empezando con los que están en el primer miembro, porque esos no cambian de signo. Aquí está este coeficiente, logaritmo natural de x. Ahí lo tienen. Y ahora, en el segundo miembro, pues está este x sobre y. Es positivo, entonces cambia de signo. Aquí está menos x sobre y. Como ven, aquí ya tenemos el despeje de la derivada en un solo paso. Ahora intentemos simplificar. Para empezar, no hay factores comunes. Y pues lo que puedo hacer es, tanto en el numerador como en el denominador, efectuar la suma de fracciones. Entonces ponemos el signo igual, la raíz de quebrado, y arriba en el numerador hacemos la suma de fracciones. Ponemos otra raíz de quebrado, que es la que estoy señalando, y efectuamos la operación. Sería logaritmo natural de x, logaritmo natural de y por x. Lo ordenamos y ponemos x logaritmo natural de y, menos y por 1, que es y, sobre 1 por x, que es x. En el denominador ponemos otra raíz de quebrado, aquí está. Hacemos la operación, sería y por logaritmo natural de x, menos x por 1, que es x, sobre 1 por y, que es y. Bien, ahora puedo efectuar, no hay términos que pueda cancelar, puedo efectuar producto de extremos entre producto de medios. Entonces me quedaría igual a, ponemos la raya de quebrado, sería y que multiplica, abrimos el paréntesis, a x logaritmo natural de y menos y. Ahí está. Sobre producto de medios, sería x que multiplica, abrimos un paréntesis, a y logaritmo natural de x menos x. Bueno, pues ahí no puedo cancelar nada, entonces habría que ver si podemos nosotros utilizar la expresión original para hacer una simplificación. Bueno, fíjense ustedes, la expresión original no, pero fíjense ustedes el siguiente paso cuando tomamos logaritmo natural, ¿sí? Y aplicamos las propiedades de logaritmos. Tenemos que y por el logaritmo natural de x lo puedo cambiar por x logaritmo natural de y. Entonces, fíjense aquí tengo x logaritmo natural de y. X logaritmo natural de y lo puedo cambiar por y logaritmo natural de x. Y en el denominador tengo y logaritmo natural de x. Bueno, pues lo puedo poner como x logaritmo natural de y. Si hacemos esa sustitución, entonces y' va a ser igual a y, que multiplica en lugar de x logaritmo natural de y, lo cambio por y logaritmo natural de x, y luego menos y. En el denominador, pues es x, que multiplica en lugar de y logaritmo natural de x, lo puedo cambiar por x logaritmo natural de y, menos x. Ahora fíjense que en este paréntesis puedo factorizar y y multiplicada por esta me queda y cuadrada. Y en el denominador, en este paréntesis, puedo factorizar x, y x que multiplica esta otra x, pues sería x cuadrada. Por lo tanto, el resultado para y' ahora lo puedo expresar así, como y cuadrada que multiplica el logaritmo natural de x menos 1, entre x cuadrada que multiplica el logaritmo natural de y menos 1. No puedo cancelar nada, pero pues ya reducimos un poquito ese resultado. Ahí tienen, sería ya el resultado final para este problema. Bueno, pues espero, si hay dudas, poder resolver estas dudas en la próxima sesión. Muy bien, entonces, tal como les comenté en la última sesión que tuvimos, y además solicité que vinieran preparados, bueno, espero que lo hayan hecho, con uno de los temas que vamos a ver de la quinta unidad, que son aplicaciones de la derivada. Recuerden que yo seleccioné varios temas de esa unidad para que ustedes elaboraran ese resumen
con el cual voy a evaluar, a calificar la unidad número 5. Pero los temas que no consideré en ese resumen, los iba a trabajar con ustedes en ese taller que les ofrecí. Entonces vamos a adelantar ese taller. No con esto yo quisiera, bueno, más bien, eh, el hecho de ver esos temas, pues no significa que no le pongan atención, no significa que no traten de desarrollar su conocimiento, su aprendizaje. Vamos a seguir trabajando estos últimos días viendo algunos de esos temas de ese taller, pero hay que hacerlo bien, es decir, tratando este, pues, de adquirir el conocimiento, porque son temas importantes y que se pueden presentar en los siguientes cursos o en alguna aplicación que ustedes tengan en alguna otra materia, en algún otro curso. Entonces hay que ponerle interés, por favor, no no vayan a despreciar estas últimas sesiones. Lo que no alcancemos a ver en estos últimos días del curso, hasta el día 6 que quedé, 6 de junio, los temas que no alcancemos a ver, eso sí los vamos a tratar en ese taller. Pero ya ese taller ya no tendría una duración de una semana, que les había dicho más o menos. Ya ahí habremos reducido algunas sesiones, así de que serían a lo mejor 2 o 3 y ya con eso terminaríamos esos temas. Bueno, pues entonces voy a compartir con ustedes la presentación de este nuevo tema. Esta presentación no la tengo todavía habilitada en la plataforma móvil. Trataré de ponerla lo más pronto que me sea posible. Espero que ya tengan a la vista en modo presentación. El título es Relaciones afines, que se conoce también como derivadas con respecto al tiempo. También se le llama razones de cambio relacionadas. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces voy a empezar. Como siempre, por favor, tomen nota la referencia. Esta es la sección 3.9, se llama así, Relaciones afines. Se encuentra en la página 241 en la sexta edición del libro de Stuart. Por supuesto, esto, nuevamente les pido, hay que localizar el tema en el libro de cine, que es el libro de texto. Bueno, aquí viene la introducción que hace el autor de este libro sobre este tema. Yo lo comentaría de la siguiente manera. Recordamos nosotros que en los fenómenos que se nos presentan, fenómenos naturales o de cualquier índole, químicos, físicos, económicos, geométricos, etcétera, etcétera, pues hay magnitudes que están cambiando unas con respecto a otras. Y entonces ahí hay una función. Recuerden que una función es una correspondencia unívoca entre los valores que va tomando la variable independiente y los valores que va tomando la variable dependiente. Es una relación unívoca de 1 a 1. Entonces, en esas funciones están relacionadas esas magnitudes. Pero podemos decir que no solamente una magnitud cambia con respecto a la otra, sino que también esas magnitudes cambian con respecto al tiempo. Estamos hablando de presiones, velocidades, áreas, volúmenes, resistencia eléctrica, etcétera. Cualquier magnitud está cambiando con respecto al tiempo. Entonces, en una función, que es una relación entre esas dos magnitudes, la variable independiente y la variable dependiente, pues si una cambia con respecto al tiempo, la otra también. La otra también va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces aquí lo que nos interesa es calcular con qué rapidez cambia una de esas magnitudes, ya sea la variable independiente o la variable dependiente. A eso le llamamos derivadas con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros tenemos que y es una función f de x es la variable independiente y y es la variable dependiente. O sea, y depende de x. Si x toma cualquier valor, para todo a x en el dominio de esta función, y tomará el valor correspondiente de manera unívoca. Eso es lo que ya sabemos, ya hemos comentado. Pero resulta que estas magnitudes x y pueden estar cambiando, están variando con respecto al tiempo. Entonces, si y es una función de x y x es una función del tiempo, pues entonces y también será una función del tiempo por intermedio de x. Acuérdense lo que es una función de función. Por lo tanto, si y es una función de x y x es una función del tiempo,
el tiempo lo vamos a representar con T minúscula, entonces la derivada de Y con respecto al tiempo la podemos obtener aplicando la regla de la cadena. Por lo tanto, la derivada de Y con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de Y con respecto a X multiplicada por la derivada de X con respecto al tiempo. Ahí está la regla de la cadena, así de simple. ¿Ok? Pero la derivada de Y con respecto al tiempo, pues también la podemos representar como f' de X. Entonces, dada la función Y igual a f de X, donde X es una función del tiempo, la derivada de Y con respecto al tiempo es igual a la derivada de la función, la f' de X, por la derivada de X con respecto al tiempo. Aquí tienen ustedes estas dos derivadas con respecto al tiempo. Acuérdense que una derivada es una rapidez, pues por mayor razón, si estamos derivando con respecto al tiempo, estas son velocidades o rapideces. Entonces, en esta expresión, ahí tenemos las relaciones afines. Las relaciones afines o las razones de cambio relacionadas. La razón de cambio, es decir, la rapidez con que cambia la variable Y, está relacionada con la razón de cambio o rapidez con que está cambiando la variable X. ¿Sí? Entonces, estas son velocidades, son rapidez, son razones de cambio. Entonces, ahí están las razones de cambio relacionadas o relaciones afines. Bueno, pues la verdad, pues eso es en realidad lo que tenemos que hacer para obtener esas razones de cambio. Sin embargo, aquí viene una estrategia para resolver este tipo de problemas. Vamos a leer rápidamente esto y sí les solicito que estos pasos, este procedimiento, pues lo consideren al momento de resolver los problemas de esta sección, de este tema. Bueno, el paso número 1, pues obviamente es leer con cuidado el problema. Obviamente estamos resolviendo problemas que vienen ya ahí planteados en el libro, pero bien podría ser un problema real, pues, en el mundo real. Empezaríamos por observar cuáles son las magnitudes, las variables que están relacionadas entre sí, tomar mediciones, lecturas, pues, datos, este, formular la función que represente dicho fenómeno, y si ese modelo matemático es correcto, pues entonces ya podríamos trabajar con él, y si lo que nos interesa es esta cuestión de las razones de cambio relacionadas, pues entonces aplicaríamos este procedimiento. Entonces, sin embargo, pues aquí el procedimiento empieza con esto, ¿no? Leer con cuidado el problema, hay que entenderlo, no basta con leer, a veces leemos las cosas, pero no entendimos nada, entonces, si es necesario leer 2 o 3 veces hasta que entendamos perfectamente de qué se trata el problema. 2, siempre que sea posible hay que dibujar un diagrama, una figura, un croquis que represente el problema que estamos analizando. 3, introduzca una anotación, es decir, hay que asignarle símbolos a las magnitudes que están involucradas ahí. Hay símbolos que utilizamos ya de manera, eh, ¿cómo se puede decir? Automática. Por ejemplo, el volumen de un cuerpo, pues lo representamos con B mayúscula, la presión con P, la temperatura con T, o T mayúscula o T minúscula, etcétera. Entonces usamos símbolos y comúnmente ya frecuentemente usamos símbolos ya para ciertas magnitudes. Hay constantes y hay magnitudes que están cambiando con respecto al tiempo. Entonces, particularmente a esas que están cambiando con respecto al tiempo, pues hay que asignarles un símbolo. 4, expresar la información dada y las relaciones requeridas en términos de derivadas. La información que nos proporciona el problema, seguramente nos van a dar ahí algunas rapideces o velocidades. Bueno, pues ya sabemos que una velocidad no es otra cosa más que una derivada con respecto al tiempo, entonces hay que expresarla en términos de derivadas. 5, escriba una ecuación que relacione las diferentes cantidades del problema, es decir, establezca la función entre las variables. A veces esas funciones quedan expresadas en términos de más de una variable independiente. Bueno, pues entonces ahí vamos a utilizar las propiedades geométricas o bien las relaciones que conozcamos entre dichas variables para reducir algunas de ellas y que esa expresión quede en términos de una sola variable, no en términos de dos o más variables. 6,
aplicar la regla de la cadena para derivar con respecto al tiempo, que fue lo que vimos en la imagen anterior. Aquí aplicamos la regla de la cadena, derivamos con respecto al tiempo, y finalmente, la información, los datos que nos dieron, los sustituimos y despejamos la razón de cambio que nos están pidiendo, es decir, la incógnita. Ahí tienen este procedimiento, pues es muy fácil, muy simple. Habrá algunos problemas en donde no es necesario hacer alguno de estos pasos, probablemente, ¿ya? Pero aquí tienen ya una estrategia que nos va a servir, que nos va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Bueno, pues esta es la presentación del tema, no hay más que decir. Ya sabemos derivar, tenemos todas las reglas de derivación, sabemos derivar implícitamente, tenemos la derivación logarítmica, la derivada de todo tipo de funciones, así de que, pues, ahora vamos a aplicar todo eso en donde se requiere. Bueno, pues entonces, paso vamos a empezar a resolver ejercicios. Por favor, como siempre, tomen nota. Son los ejercicios de la sección 3.9. Esto se encuentra entre las páginas 245 a 247 en la sexta edición del libro de Stuart. Pues hay muchos problemas, miren, voy a avanzar así rápidamente. Hay bastantes problemas. La verdad es que no alcanza el tiempo para resolver muchos ejercicios. No, en esta presentación no puse todos los ejercicios que vienen ahí en esta sección de problemas. Entonces, pues en virtud del tiempo, que no es mucho, pues como siempre, pues voy a mostrar los que ya tengo preparados. Ya si ustedes en la siguiente sesión, bueno, espero que hayan visto ya este video y quieren resolver algún otro de los que no haya resuelto, pues me dicen y lo hacemos. Entonces, vamos a empezar. El primer problema que seleccioné es el número 2. Problema número 2. Vamos a leer el enunciado, esperando que tomen nota para no tener que regresar aquí a ver nuevamente el enunciado. Dice, inciso A, si A mayúscula representa el área de un círculo cuyo radio es R minúscula y el círculo se amplía a medida que pasa el tiempo, determine la derivada de A con respecto al T en términos de la derivada de R con respecto a T. ¿Sí? Son las derivadas con respecto al tiempo. Entonces, lo que queremos son las relaciones afines o razones de cambio relacionadas. O sea, cómo está relacionada la derivada del área con respecto al tiempo, es decir, la rapidez con que cambia el área de ese círculo, cómo está relacionada con la derivada de R con respecto al tiempo, es decir, con la rapidez con que cambia el radio del círculo. Eso es lo que nos están pidiendo. En el inciso B, suponga que tenemos un contenedor que tiene aceite, algún aceite de cualquier tipo, pues, y hay pues una avería y el aceite se empieza a derramar, se empieza a salir de ese tanque, de ese depósito. Se averió, se ha agrietado. Entonces el aceite está cayendo, está al piso y se extiende según un patrón circular. Pues vamos a idealizar aquí el problema y suponemos que a medida que se va derramando el aceite, siempre la mancha de aceite en el piso siempre tiene forma circular, ¿ah? Y va aumentando, pero no pierde la forma circular. Entonces estamos idealizando el problema. Si el radio del derrame de aceite se incrementa en una proporción constante de 1 metro por segundo, ¿sí? El radio crece a razón de 1 metro por segundo, entonces se pregunta qué tan rápido se incrementa el área del derrame exactamente cuando el radio sea de 30 metros. ¿Sí? Bueno, espero que hayan tomado nota de los datos que hay aquí. Voy a cambiar la imagen. Aquí estoy probando, yo veo movimientos, pero que ustedes también. Bueno, en el inciso A nos dicen que tenemos un círculo, aquí dibujé un círculo, con un radio R minúscula. El círculo, bueno, la circunferencia tiene un área. Al área la estamos representando con la mayúscula y el radio con R minúscula. Entonces, lo que nos están pidiendo es una expresión que relacione la rapidez con que está cambiando el área del círculo con respecto a la rapidez con que está cambiando el radio. El problema decía que el radio se crece, el radio se expande, ¿no? El círculo se expande, por lo tanto el radio está
aumentando. Bueno, pues tengo ya una figura, no hay nada, no hay más que poner aquí el símbolo del radio y el símbolo del área. Ambos están cambiando con respecto al tiempo. Son variables que están cambiando con respecto al tiempo, ¿no? En el inciso B se habla de un derrame de aceite que forma una mancha circular, y dice que el radio de esa mancha circular crece a razón de 1 metro por segundo. Bajo esa condición, lo que nos están pidiendo es que calculemos con qué rapidez está cambiando el área del círculo. Eso es una derivada con respecto al tiempo, ¿ah? Esa rapidez es una derivada con respecto al tiempo. Entonces, ¿con qué rapidez crece el área del círculo justo cuando el radio es de 30 metros? Entonces, fíjense cómo ya interpretamos esa pregunta en términos de una derivada. ¿Ok? Por eso le puse aquí el signo de interrogación. Pues, ¿con qué rapidez está cambiando el área del círculo cuando el radio del círculo es de 30 metros? Bueno, pues empecemos, resolvamos el inciso A primero. Para ello, ya tenemos la figura y ahora necesito una relación entre estas dos magnitudes. Pues de inmediato, el área de un círculo pues es igual a... bueno, para no confundir, pues hay que especificar. A representa el área del círculo y R representa el radio del círculo. Sabemos, desde geometría, que el área del círculo pues es pi por R al cuadrado. Ahí tenemos la relación entre estas dos magnitudes. Pero lo que queremos es la rapidez con que cambia el área, entonces vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, en el primer miembro es la derivada de A con respecto al tiempo, va a ser igual. En el segundo miembro aplicamos la regla de la cadena. Entonces, es pi, que es una constante, por la derivada de R cuadrada, aplicamos la regla de cadena asociada con la regla de la potencia, porque R es una función de tiempo. ¿Ok? Entonces sería N, que vale 2, por R elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, la potencia 1 no se pone, por la derivada de R con respecto al tiempo. Bueno, reordenamos los términos, no hay nada que pueda simplificar, y entonces podemos establecer que la derivada de A con respecto al tiempo va a ser igual a 2πr, ¿sí? 2πr, por la derivada de R con respecto al tiempo, y aquí está, para el inciso A, esta es la respuesta. La rapidez con que cambia el área de este círculo está relacionada con la rapidez con que cambia el radio del círculo a través de esta expresión. ¿Ok? Ahí están las razones de cambio relacionadas. Eso es lo que nos pidieron en el inciso A. En el inciso B, para ese derrame de aceite, nos dice que el aceite, el radio de la mancha de aceite que tiene forma circular, crece a razón de 1 metro por segundo. Fíjense, dice, crece a razón de 1 metro por segundo. Esa es una rapidez, es una velocidad. Y entonces eso lo interpretamos como una derivada con respecto al tiempo. Entonces puedo decir que la derivada de R con respecto al tiempo es de 1 metro por segundo. Como es positivo, entonces quiere decir que el radio de este círculo está creciendo a razón de 1 metro por segundo. Si el problema dijera el radio está disminuyendo, entonces esta derivada sería negativa. El radio estaría disminuyendo a razón de menos 1 metro por segundo. Entonces, cuidado con los signos. Hay que interpretar correctamente los términos. Bueno, entonces ya tenemos esto. Y lo que queremos es calcular la derivada del área, la rapidez con que cambia el área de ese derrame, justo cuando el radio es de 30 metros. Bueno, pues esto va a ser igual a 2pi por R, pero R vale 30 metros, por de la derivada de R con respecto al tiempo, que es de 1 metro por segundo, porque ya teníamos esta fórmula definida. Pues lo único que tengo que hacer son las operaciones. 2pi por 30 resulta ser igual a 188.49, utilizando las dos primeras cifras decimales nada más, y esto estaría expresado en metros cuadrados por segundo. Fíjense el producto de las unidades. Metro, este término es R, que está expresado en metros, y este término es la derivada de R respecto al tiempo, que está expresado en metros por segundo. Efectuamos el producto de las unidades, por eso me queda metros cuadrados por segundo. Claro, porque esta es área. Entonces, el área de ese círculo está creciendo a razón de 188.49 metros cuadrados por segundo, justo cuando el radio del derrame es de 30 metros. En este instante, cuando el radio es de 30 metros, si el radio toma otro valor, ya la velocidad con que cambia el área es diferente. Entonces, tomen en cuenta ese tipo de detalles.
Bueno, pues entonces este problema ya está resuelto. Me voy a tener que regresar a la presentación porque no tengo los enunciados aquí, no los alcancé a imprimir. Bien, ahí está la presentación. Entonces, el siguiente problema que tengo seleccionado es el problema número 4. Dice, el largo de un rectángulo se incrementa a razón de 8 centímetros por segundo y el ancho se incrementa a razón de 3 centímetros por segundo. Cuando la longitud, es decir, cuando el largo del rectángulo es de 20 centímetros y el ancho del rectángulo es de 10 centímetros, se pregunta qué tan rápido se incrementa el área de dicho rectángulo. ¿Sí? Entonces, es un rectángulo, el largo del rectángulo crece a razón de 8 centímetros por segundo, el ancho crece a razón de 3 centímetros por segundo. Entonces nos preguntan qué tan rápido se incrementa el área del rectángulo cuando el largo, la longitud del largo es de 20 centímetros y la longitud del ancho es de 10 centímetros. Bueno, espero que hayan tomado nota, por favor. Voy a cambiar de proyector. Ahí está. Bueno, pues acuérdense que se trata de un rectángulo. De inmediato dibujemos un rectángulo. Aquí lo tengo. Aquí está el rectángulo. Vamos a introducir una simbología. Al largo del rectángulo vamos a llamarle L. Le voy a llamar L mayúscula. Podríamos usar otros símbolos, X y Y, por ejemplo. Aquí decidí usar L, representa el largo del rectángulo. Y M mayúscula, esta es una M, representa el ancho del rectángulo. El área del rectángulo representamos con A mayúscula. Entonces ponemos A es el área del rectángulo, L es el largo y M es el ancho. De acuerdo con el problema, el largo del rectángulo está creciendo a razón de 8 centímetros por segundo, mientras que el ancho está creciendo a razón de 3 centímetros por segundo. Bajo esas condiciones nos preguntan qué tan rápido está creciendo el área del rectángulo. Imagínense ustedes, va creciendo el largo, va creciendo el ancho, por lo tanto el área está cambiando. ¿Con qué rapidez está creciendo, está cambiando el área del rectángulo? Justo cuando el largo del rectángulo es de 20 centímetros y el ancho del rectángulo es de 10 centímetros. En ese momento, ¿qué tan rápido está creciendo el área del rectángulo? Esa es la pregunta. Bueno, pues entonces, interpretemos los datos que tenemos aquí. Fíjense, estas son velocidades, porque están dadas en función del tiempo. Entonces, el largo crece a razón de 8 centímetros por segundo, pues esta es una derivada con respecto al tiempo y la escribimos así. La derivada de L con respecto al tiempo es de 8 centímetros por segundo. Es positiva porque el problema dice que está creciendo. Si el problema dijera el largo está decreciendo a razón de 8 centímetros por segundo, entonces esta derivada sería menos 8 centímetros por segundo. Pues cuidado con la interpretación, cuidado con los signos. Un signo es importantísimo. El ancho del rectángulo está creciendo a razón de 3 centímetros por segundo, pues entonces es una derivada con respecto al tiempo. Por lo tanto, la derivada de m con respecto al tiempo es de 3 centímetros por segundo. Es positivo porque el problema dice que crece a razón de 3 centímetros por segundo. Bien, y ahora nos preguntan con qué rapidez se cambia el área del rectángulo. ¿Con qué rapidez? Esa es una derivada con respecto al tiempo. Entonces, lo que tenemos que calcular es la derivada de A con respecto al tiempo y hay que calcularla justo cuando L es de 20 centímetros y M es de 10 centímetros. Esto es lo que queremos calcular y ya lo interpretamos en términos de una derivada con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, ya analizamos el enunciado, ya lo entendimos, ya lo representamos con esta figura, y ya los datos que nos dieron ya están perfectamente identificados, representados. ¿Ok? Bueno, pues entonces empecemos ya ahora sí a resolver el problema. Necesito una relación entre estas magnitudes que están cambiando. Las tres están cambiando con respecto al tiempo. Pues eso es fácil porque el área de un rectángulo es simplemente el producto del largo por el ancho. ¿Ok? Entonces, derivemos con respecto al tiempo esta ecuación. En el primer tiempo tendríamos la derivada de A con respecto al tiempo sería igual. En el segundo miembro tengo un producto, porque y estas son variables, las dos son variables.
Aplicamos regla del producto. La primera que es L por la derivada con respecto al tiempo de la segunda. Ahí está la derivada de M con respecto al tiempo. Más la segunda que es M por la derivada de la primera, pero la derivada es la derivada con respecto al tiempo. La derivada de L con respecto al tiempo. Ahí está. No hay nada que pueda simplificar, no hay factores comunes, no puedo reducir nada. Entonces, pues lo único que me queda es calcular esta derivada justo cuando L vale 20 y M vale 10. Entonces, la derivada de A con respecto al tiempo, evaluada cuando L vale 20 y M vale 10 centímetros, respectivamente, será igual a L, pero L vale 20 centímetros, voy a poner las unidades, por la derivada de M con respecto al tiempo, pero esa vale 3 centímetros por segundo, más M, pero M vale 10 centímetros, aquí está, 10 centímetros, por la derivada de L con respecto al tiempo, pero ese es de 8 centímetros por segundo. Noten ustedes que en ambos términos, al efectuar el producto de las unidades, nos quedarían centímetros cuadrados por segundo, ¿sí? En ambos. Centímetro por centímetro son centímetros cuadrados, pero por segundo. Entonces efectuamos la operación, reducimos y damos como resultado 140 centímetros cuadrados por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que para este rectángulo, si el largo crece a razón de 8 centímetros por segundo y el ancho crece a razón de 3 centímetros por segundo, entonces la rapidez con que está creciendo, cambiando el área de ese rectángulo, cuando L vale 20 y M vale 10, es de 140 centímetros cuadrados por segundo. ¿Sí? La rapidez con que está cambiando el área. Y además, podemos decir que está creciendo el área en ese momento, está creciendo a razón de 140 centímetros cuadrados por segundo. ¿Por qué digo que está creciendo? Porque el resultado de esta derivada es positivo. Imagínense ustedes que el resultado hubiese sido negativo. Imagínense. Entonces diríamos que el área de ese rectángulo estaría decreciendo a razón de 140 centímetros cuadrados por segundo en ese momento, si el resultado fuese negativo. Pues nuevamente, cuidado con los signos, por favor, porque esos son muy importantes. Bueno, voy a regresar, ya terminamos este problema, voy a regresar a la sección de ejercicios. Ahí está. Ahora tomé el problema número 5. Ahí está, problema número 5. Un tanque cilíndrico que tiene 5 metros de diámetro se está llenando con agua a razón de 3 centímetros cúbicos por minuto. ¿Qué tan rápido se incrementa la altura del agua dentro del tanque? Miren, aquí hice un pequeño cambio por la siguiente razón. Imagínense un tanque cilíndrico de 5 metros de diámetro. Imagínense 5 metros de diámetro. Ahí los salones del tecnológico, el ancho del salón, pues es más o menos de 5 metros, a lo mejor 6. Entonces ahora imagínense un tanque cilíndrico que tenga ese diámetro de 5 metros. Pues es enorme. Y ese tanque se está llenando con agua, pero aquí dice a razón de 3 centímetros cúbicos por minuto, o sea, 3 mililitros. Un centímetro cúbico es lo mismo que mililitros. Seguramente ustedes más o menos tienen la proporción, ¿no? En un tubo de ensayo, 1 mililitro, pues es una cantidad de agua así pequeñita. 3 mililitros, pues bien, así. 3 mililitros en un tubo de ensayo. Entonces imagínense, 3 mililitros por minuto. Pues a esa razón, el cambio en la altura del nivel del agua, pues es casi despreciable, ¿no? Es muy pequeña. Entonces, por esa razón le voy a hacer un cambio a este dato. Entonces, tómenlo de la siguiente manera. Vamos a decir que ese tanque se está llenando a razón de 3 metros cúbicos por minuto. 3 metros cúbicos por minuto. ¿Ok? Entonces, ahí sí ya el nivel del agua pues va a crecer con cierta rapidez, ¿no? Ya considerable. Entonces, haciendo ese cambio, vamos a proceder a resolver este problemita. Bueno, entonces voy a cambiar de proyector. Acuérdense, es el problema número 5. Bueno, pues el problema 5 nos habla de un tanque de almacenamiento de agua en forma circular. Pues dibujemos un tanque, ¿no? Aquí lo tienen ya. Ahí está, dibújenlo, por favor. Lo más derechito que el mío, pero yo soy mal dibujante, pues, pero ustedes seguramente lo van a hacer mucho mejor.
Bueno, entonces sabemos que este tanque cilíndrico tiene un diámetro de 5 metros. La distancia de aquí a aquí son 5 metros. La marqué aquí arriba, la pude haber marcado acá abajo, no importa. Obviamente, este dato es constante. El diámetro del tanque no puede estar cambiando, es constante. El tanque tiene un volumen de agua ya allí, dentro de él. A ese volumen de agua le llamé B mayúscula. Y esa agua contenida en el tanque, pues tiene una altura. ¿Sí? La altura del nivel del agua la vamos a representar con H minúscula. Sabemos que el tanque se está llenando con agua, entonces por acá arriba pues, habrá una tubería, una bomba, que haga que el agua entre por aquí. Y sabemos que el agua está entrando al tanque a razón de 3 metros cúbicos por minuto. Aquí ya cambié ese dato. ¿No? Acuérdense, 3 metros cúbicos por minuto. Entonces, pues al entrar el agua, el nivel del agua dentro del tanque va a ir subiendo. Entonces, lo que queremos es saber con qué rapidez está cambiando la altura, con qué rapidez está creciendo la altura del agua, del nivel del agua dentro del tanque. Ese es el problema. ¿Con qué rapidez crece? Y crece porque como está entrando agua, pues H, la altura del agua va a ir aumentando, pero ¿con qué rapidez va creciendo? Esa es la pregunta. Bueno, pues vamos a tratar de resolverlo. Ya tenemos la figura, sabemos que el agua está entrando a razón de 3 metros cúbicos por minuto. La pregunta, ¿con qué rapidez se incrementa la altura del nivel del agua dentro del tanque? Interpretemos los datos que nos están dando aquí. Fíjense que este dato, 3 metros cúbicos por minuto, es una velocidad, porque es una rapidez, está dada en función del tiempo. Entonces, esto hay que interpretarlo como una derivada con respecto al tiempo. ¿Pero de quién? Pues fíjense, dentro del tanque está ya esta cantidad de agua y esa cantidad de agua tiene un volumen. La rapidez con que está creciendo el volumen del agua dentro del tanque, pues es la misma que la rapidez con que está entrando el agua por aquí. Por lo tanto, este dato que nos dieron lo puedo interpretar como la derivada de B con respecto al tiempo y eso va a ser igual a 3 metros cúbicos por minuto. Bien, repito, aquí tengo ya un volumen de agua. Si estuviera cerrado esto, pues el volumen de agua sería constante. Pero como se está entrando agua por aquí, pues entonces el volumen del agua está aumentando con la misma rapidez con la que el agua está entrando por aquí. Por eso es que la derivada de B con respecto al tiempo es de 3 metros cúbicos por minuto. Espero que se entienda esta interpretación, este dato. Ahora, la pregunta, ¿con qué rapidez? Pues eso es una derivada con respecto al tiempo. ¿Una derivada de quién? Pues de la altura, y la altura la representamos con h. Entonces lo que queremos nosotros calcular es la derivada de h con respecto al tiempo. Por eso le pongo aquí el signo de interrogación. Esto es lo que, la incógnita, eso es lo que tenemos que calcular. Entonces ya interpretamos los datos, ya tenemos estos datos expresados en términos de derivadas con respecto al tiempo, y entonces pues ahora hay que resolver. Bien, por acá puse H, representa la altura del nivel del agua, B mayúscula representa el volumen del agua dentro del tanque. Eso es importante que se ponga para que sepamos exactamente qué representan esos símbolos. Les sugiero que hagan lo mismo en todos los problemas que resuelvan. Introducen una simbología, pero digan ahí qué representa cada símbolo para que no haya posibilidad de confusiones. Bueno, entonces, ahora lo que necesito es una relación entre esas magnitudes que están cambiando. Pues nosotros sabemos que en un cilindro circular recto como es el volumen del agua contenida ahí, pues es simplemente igual a pi por el radio del círculo elevado al cuadrado, y eso multiplicado por h. Es el área de la base, pi r cuadrada, por la altura, pero la altura del agua la altura del nivel del agua es h. Ahí tengo entonces estas dos variables, volumen y altura, relacionadas con esta. Esa es la función, pues. Entonces, pero aquí está en términos del radio. Y nosotros lo que conocemos es el diámetro. Bueno, pues sabemos que el diámetro en un círculo es 2 veces R. Y de ahí puedo despejar R. R es igual a un medio de diámetro. El 2 pasa dividiendo. Y esto lo sustituimos aquí. Pero es R cuadrada. Si elevamos al cuadrado, esto sería un cuarto de D cuadrada. Por lo tanto, esta fórmula la veríamos así. El volumen del agua dentro del tanque va a ser igual a pi. En lugar de R cuadrada, lo sustituimos por D cuadrada sobre 4 multiplicado por h. El 4 lo podemos poner al principio, las constantes van primero, entonces el volumen del agua es igual
a un cuarto de pi por d cuadrada por h. Sabemos que d es constante, es el diámetro, no, ese no cambia. Las variables son h y d y están cambiando con respecto al tiempo. Entonces ahora sí, ya tenemos la función, ya tenemos ahí las magnitudes relacionadas mediante esta expresión. Vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de b con respecto al tiempo va a ser igual. Un cuarto de pi es constante. Un cuarto de pi por d cuadrada es constante. Todo eso es constante. Por la derivada de h con respecto al tiempo. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, no puedo simplificar nada. La pregunta es, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa la derivada de h con respecto al tiempo. Entonces vamos a despejarla. La derivada de h con respecto al tiempo va a ser igual. Fíjense, el 4 pasa multiplicando, pi d cuadrada pasa dividiendo al primer miembro. Por eso me queda la derivada de h con respecto al tiempo va a ser igual a 4 entre pi d cuadrada y eso multiplicado por la derivada de b con respecto al tiempo. Nada más es despeje algebraico simple. Bueno, pues ya, lo único que me falta es sustituir los valores. Entonces, la derivada de h con respecto al tiempo va a ser igual a 4 sobre pi por d. Pero sabemos que d vale 5 metros. El diámetro de ese tanque es de 5 metros elevado al cuadrado, pues es 25 metros cuadrados. Hay que poner las unidades. Y eso multiplicado por la derivada de b con respecto al tiempo, eso lo interpretamos acá arriba. Esa derivada vale 3 metros cúbicos por minuto. Ahí está. Al efectuar el producto de las unidades, fíjense, aquí tengo metros cúbicos, aquí abajo metros cuadrados, cancelo metros cuadrados y reduzco la potencia de metros cúbicos. Aquí me queda metros. Metros por minuto. Eso está bien, porque metro es unidad de longitud y metro por minuto es la rapidez con que está cambiando esa longitud y esa longitud pues es h, ¿no? La rapidez con que está cambiando la altura del nivel del agua con respecto al tiempo. Efectuamos la operación ya con los números, o sea, 4 por 3 entre pi por 25, pues eso nos da 0.153 metros por minuto. Es decir, para las condiciones de este tanque, con la rapidez con que está entrando el agua, la altura del nivel del agua está creciendo a razón de 0.153 metros por minuto. ¿Sí? Esa es la rapidez con que está. Y además está creciendo la altura porque el resultado fue positivo. Claro, así debe de ser, ¿no? No podría ir disminuyendo el nivel del agua si está entrando agua. No está saliendo por ningún lado del agua, nada más está entrando. Entonces, no sería posible que este resultado fuese negativo. Bueno, en lugar de expresarlo en metros por minuto, vamos a expresarlo en centímetros por minuto. Pues nada más convertimos metros a centímetros y entonces el resultado sería 15.3 centímetros por minuto. Y eso sí es apreciable, por eso cambié ese dato, ¿se acuerdan? Entonces, la rapidez con que está creciendo la altura del nivel del agua en ese tanque es de 15.3 centímetros por minuto. Ahí tienen entonces ya resuelto este problema y pues la hora ya se me terminó. Les agradezco su atención a este video. Me regreso rápidamente a la presentación de este tema. ¿Sí? Entonces, el próximo lunes, pues vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios. Ojalá puedan ustedes consultar esta información. ¿Sí? Y, pues sí, repito, si a alguien le interesa algún problema, lo propone y tratamos de resolver. Si no lo tengo resuelto, pues lo tratamos de resolver. Bueno, me regreso a esta imagen. Y con estos últimos comentarios, pues doy por terminada esta sesión. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.